Nos vamos entonces con Miriam Motivation. Adelante, Miriam. Sí, como no. Pues bien, casi todos han tenido, como dicen, una conexión, han dicho prácticamente ya lo que es el concepto del miedo. El miedo es aprendido. Hay algunos miedos innatos, pero en realidad el miedo es aprendido, especialmente desde una edad temprana. Y como lo hemos visto viendo, es una emoción básica y fundamental para nuestra sobrevivencia, especialmente. En el caso, por ejemplo, hay animales que trabajan, por ejemplo, con el miedo, como los mamíferos y algunos vertebrados, que por su sobrevivencia practican el miedo. Por ejemplo, los animales que están en la selva, y que vamos a suponer el rey león es el que llega, o qué sé yo, un tigre, un animal más grande, eh, más despiadado, que quiere, como dicen, su territorio, delimitar su territorio y no quiere otros animales. Ese es ese animal al que encuentra ahí. Entonces, hay animales inferiores a ellos que desarrollan el miedo. Entonces ese miedo les ayuda a escapar de ese lugar y pueden darse cuenta por el olor. eh, Esos animales expiden un olor muchas veces cuando ya se están acercando. Ustedes ven que, por ejemplo, los perros delimitan su territorio orinándose en un lugar para que cuando otro vaya ya sepa que por ahí pasó uno. Entonces eso como dice, le despliega el área, que no venga otro a ocupar ese territorio. Y asimismo en el ser humano el miedo sirve para evitar situaciones. Como han dicho la mayoría, especialmente la persona que habló ahora, eh, que dijo que el miedo es una estrategia ante el fracaso. Es verdad, cuando nosotros tenemos una sensación de que podemos fracasar en algo, en un proyecto que tengamos que hacer, siempre atraviesa el miedo. Por ejemplo, cuando uno va a hablar en público, cuando va a tomar un examen, cuando va a visitar a algo, cuando va a conocer a personas por primera vez, todo esto, todos estos miedos, como han dicho, hay muchísimos tipos de miedo, pero son aprendidos en el día a día, como decía Catherine. A veces en la misma familia le van inculcando otros miedos, porque no es que el miedo sea malo, el miedo es bueno, porque como dije, es para la sobrevivencia. Pero como decían otras personas, creo que Catherine lo dijo, cuando la persona no tiene miedo, el niño o el adulto, ¿verdad? No tiene miedo, es un peligro, porque esto lo puede exponer directamente al fracaso. Mencionaron los niños autistas, muy bien, los niños autistas tienen situaciones que no le permiten tener miedo. Por ejemplo, en el hipocampo, en las amígdalas, que son órganos donde se producen estas reacciones ante el miedo, ante el peligro. Esos niños tienen esas capacidades, no las tienen desarrolladas. Por eso no sienten el miedo, no es porque ellos no quieren. Pero lo mismo los enfermos mentales tienen miedo de nada. Muchos de ellos no, porque no están en su realidad, como también lo dijo alguien. Entonces el miedo es algo coherente, concreto, pero cuando se vuelve a algo inconcreto, a algo que tú no conoces, que no sabes de dónde viene, ahí sí hay un problema, porque este mismo miedo, que es bueno para sobrevivencia, también se puede acuñar en ti, convertirse en una ansiedad y caer lo que es en una fobia, que ya es un trastorno, como las diferentes fobias que conocemos, ¿verdad? Miedo a las alturas, como decía Sacha, agorafobia, miedo al dentista. Hay muchas fobias. Entonces, el ser humano no nace con ellas, pero las va aprendiendo. Lo que hay es que manejarlas, como decía alguien. Yo sé que me pongo nervioso ante tal cual situación, tengo que manejarme, respirar profundo, contar hasta 10, porque el miedo no es malo.
Ahora, miedo malo es cuando tú le tienes, cuando tú no estás seguro de a qué tú le tienes miedo. Cuando tú quieres hacer una realidad de algo abstracto, de algo que tú desconoces totalmente, pero te dicen, mira, pero ahí no hay nada. ¿Y qué es lo que tú estás mirando? Sí, que yo veo, tengo miedo. Ya eso es otra cosa, ya ahí viene lo que entra la fobia. Pero en realidad el ser humano debe tener miedo porque el miedo es una condición inherente al ser humano para evitar una tragedia, para lograr la sobrevivencia. Cuando hay una amenaza cerca, ¿verdad? De lo que sea, entonces tenemos miedo. El miedo no es más, como vuelvo y digo, que un mecanismo de defensa que nuestro sistema lo adapta para ciertos estímulos, para avisarnos. El miedo es como dicen la antenita del chavo, del chapulín, que nos avisan cuando hay un peligro. Ese es el miedo. Pero sí es aprendido. Eso es todo. Una pregunta, Miriam. ¿El miedo tiene algún componente genético? No, no sé, en investigaciones realizadas no se ha podido determinar. Te dije que se aprende, con el aprendizaje. No se ha podido demostrar que es genético. Dicen que hay algunos miedos, sí, que vienen, pero no la generalidad. Hay Ok. casos aislados de miedos innatos, pero no la generalidad. Sí. ¿Qué puede ocurrir en el cerebro de una persona cuando decide enfrentar un miedo? ¿Qué Cuando podría decide, ocurrir cuando decide enfrentarlo el miedo? Sí. cuando decide enfrentarlo el miedo, puede ser que esté rompiendo con ese capítulo, porque ya al enfrentarlo es un desafío. Sí. Sí, sí, sí. ¿Existe alguna forma? Bueno, sabemos que hay personas que tienen ya lo que tú decías ahorita, las fobias, ya se convierten y ya es muy difícil poderlas manejar. ¿Existe Sí, alguna manera de ayudar a estas personas a enfrentar esos miedos a través de la sí, claro psicología? que sí. Sí, claro que En tu sí, a través opinión, de la ¿cuál es como la psicología. técnica más... eh, Hay una técnica que se llama la desensibilización, que es exponer al individuo a ese miedo poco a poco. Se llama desensibilización en psicología. Tú lo vas exponiendo, por ejemplo, tiene miedo a las alturas, lo vas subiendo a diferentes alturas hasta que llegue a un tope donde ya el individuo pierda el miedo. Porque si es aprendido, también se desaprende. sí, Lo que se aprende se desaprende. Ahora, como te digo, cuando hay un trastorno, cuando hay una psicopatología de base que incluye ese miedo, entonces también hay que trabajar el trastorno y luego también el miedo se va adaptando. Porque no podemos vivir sin miedo, así no. Porque si nosotros, aunque no hayan dicho lo contrario, que el miedo es malo, el miedo no es malo. Porque nos evita muchas veces un fracaso, nos evita un peligro, un desastre. Y eso es, como dije, es como una nota de aviso para que nosotros nos protejamos. El miedo nos ayuda a evitar peligro en la vida diaria, porque si en el día entero uno vive con estímulos de miedo, miedo a cortarse, miedo a mojarse, miedo a esto, como decían ahorita. Hay muchísimos miedos, pero si el miedo es funcional, está bien. Un miedo funcional es el que tú puedes hacer cosas, aunque te dé un poco de miedo a algo, pero tú lo logras. Como dices, tú lo enfrentas. Por ejemplo, cuando esos animales en la selva desafían a esos otros depredadores, ellos van a dejar de sentir miedo porque hayan combatido al enemigo. No, al contrario, ese miedo se va a potenciar para otros encuentros y ellos van desarrollando, al igual que nosotros los seres humanos, como mecanismo de defensa, habilidades, por ejemplo, de escucha, lo oyen a leguas que vienen, y lo olfatean, o sea, tienen un sinnúmero de estímulos que acompañan a lo que es el miedo, pero ellos se preparan.
Entonces, cuando lo combaten, ya, como dicen, una victoria, vamos a suponer si en el caso de que ganen, ¿verdad? Porque dependiendo del contendor, hay un empate o una victoria. Pero, pero se canaliza el miedo. ¿Y qué pasa cuando termina? Por ejemplo, cuando nosotros en la escuela, en la universidad, teníamos una exposición, siempre a uno le da como un nervio. Ese nerviosismo, ese es el miedo. Igual que a los artistas. Es muy raro. Anoche yo escuchaba a un artista que decía, cuando yo no siento ese miedo, no me siento bien. Oye, porque es que el sistema nervioso central lo adopta para eso es una base para lo que te pueda, para lo que te pueda fallar, para lo que te pueda fracasar. Entonces, siempre uno tenía ese miedo cuando iba a hacer una exposición. ¿Miedo a qué? Bueno, a que la profesora le ponga mala nota, miedo a que el grupo, que la maestra diga que no estuvo bien. Siempre, aunque uno se lo supiera el tema, siempre había un miedo. Miedo, por ejemplo, a hablar en público. Hay personas que no pueden hablar, que sola o en un grupo pequeño habla mucho, pero cuando se habla de un escenario, de una tarima, de un podio, ya hay personas que se van, que se le pone la mente, como decimos nosotros, en blanco. Pues es ese miedo. Entonces, esos miedos hay que irlo venciendo. La psicología tiene, como te digo, varias técnicas. Dentro de ella está la desensibilización del miedo, y eso lo va calmando, porque así mismo como se aprende, vuelvo y te digo, también se desaprende. Así